yo quiero volver otra vez al tema histórico. ¿Por qué motivo? Por el motivo de el gran problema que aparece a fines del siglo II, y es la gran pregunta de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque para los ebionitas dicen es un hijo de Dios, pero no un hijo de Dios real, es un hijo de hombre. Los ebionitas se ponen en una posición que después va a dar lugar al arrianismo. ¿Qué quiere decir el arrianismo? Los que decían, debajo del Dios Padre está el Mesías. No puede ser igual. Y por otro lado, consubstancial. Bueno, consubstancial somos todos a Dios, porque todos somos hijos de Dios. Con lo cual tenemos ahí un problema. Empezaron a pensar. Con lo cual empezó a haber un problema también de que los ebionitas de Jerusalén, fíjense que en los textos del cristianismo actual se denomina que los ebionitas, miren cómo aparecen los textos de la historia del cristianismo, tenían una baja cristología. En los textos del cristianismo actual dice, los ebionitas tenían una cristología rebajada. Es de locos. Probablemente era la cristología ortodoxa, que era la ortodoxia de Jerusalén. Pero luego, con la expansión del cristianismo hacia Occidente, se combate a la herejía ebionita, así se lo llama, ya herejes. Si los ortodoxos quedan herejes, como aquellos que entendían a Jesús no en la misma categoría que Dios. Inclusive tomando el propio pasaje, el propio texto del Evangelio de San Juan. Porque el Evangelio de San Juan se hizo carne, pero bueno, no necesariamente con el mismo nivel. Por otra parte, tenemos un problema en cuanto a la simultaneidad. Si uno es hijo es porque el padre nació primero. Con lo cual había grandes problemas en el ebionismo. No podía el ebionismo declarar que el hijo había nacido en el mismo momento que el padre. Pero ahí va a aparecer una teología farisea que se llama la preexistencia del Mesías. Eso lo inventaron los fariseos, porque eso en el texto bíblico no está. Los fariseos que dijeron que antes de la creación del mundo ya Dios tenía la Torá y el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Se llama la preexistencia. Buscan el texto en la Torá, no hay preexistencia de nada. Porque el Mesías es descendiente de David, por lo tanto tiene que descender de David, y David aparece históricamente en un momento de la historia. Entonces los fariseos, ¿qué hicieron? Como no podían demostrar que el Mesías viene desde el Génesis, porque es descendiente de David, lo mandaron antes del Génesis. Entonces los fariseos enviaron al Mesías como preexistente en el infinito, en el Dios Padre, para que de ese modo se pueda equilibrar el Mesías con Dios. Porque si no, el Mesías nace luego, no sé si me siguen. Para darle la misma sustancia, lo mandaron como al infinito. ¿Quién creó la preexistencia del Mesías? Los fariseos, no el cristianismo. Los judíos fariseos que hoy, cuando uno está estudiando con un rabino, ¿qué le dice? El Mesías es preexistente. Y es un tema que nos surge del texto de la Torá. Ahora, miren qué situación curiosa. Jesús luchó para poder llegar al núcleo duro de la Torá. Pero cuando el cristianismo tuvo que empezar a analizar la cuestión mesiánica, como no la podía analizar desde el punto de vista literal, ahí sí tenía que tomar tradiciones fariseas. Es decir, si no tomaba tradiciones fariseas y enviaba como preexistente al Mesías a la eternidad, tenía el problema básico de que el Mesías es descendiente de David y en consecuencia de David para atrás no hay Mesías. Entonces los judíos quiere decir que antes de David no creíamos en el Mesías. Y es así, no creíamos en el Mesías. Porque el tema mesiánico viene de David para adelante. No sé si me siguen el problema. Por lo tanto, aparece otro problema aquí en el siglo III. Si el Mesías, ¿qué naturaleza tiene? Porque si es descendiente de David es humano, pero si es preexistente al Padre es divino. Si es preexistente al Padre es divino, si no es humano. ¿Dónde lo ponemos? Los ebionitas que dijeron, totalmente humano. La posición es Jesús fue un ser humano, hijo de Dios, unigénito, lo máximo, pero no podemos ponerlo en la misma categoría que el Padre. Esto decían los ebionitas de la más antigua tradición. Luego empezaron a venir, y esto en el 250 ya, a mediados del siglo III, los movimientos que decían, no, Jesús está totalmente con el Padre, en una categoría mesiánica divina altísima, fuera del campo humano. Es decir, es Dios solamente en apariencia humana. Esto es la iglesia copta. La iglesia copta de Etiopía, de Sudán y de Egipto es Dios no fue humano, solamente fue características humanas. Claro, ebionitas por una parte, coptos por la otra, viene la iglesia católica y dice Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo.
Porque dice hombre, toma a los ebionitas, dice Dios, toma a los coptos. No sé si queda claro el problema. Pero entonces nos encontramos con un problema. Ahí ya no estamos discutiendo lo que se discutía en el siglo II, que era si Jesús era o no el Mesías. Aquí estamos discutiendo si Jesús es o no Dios. Y la discusión cambia. Y es ahí ya lo que podríamos llamar el corte definitivo. ¿Por qué el corte definitivo? Supongamos que hoy una persona judía dice Jesús es el Mesías. No pasa nada, sigue siendo judía. Pero si dice Jesús es Dios, estamos hablando de otra historia. Porque estamos hablando de que está habiendo encarnación, de que Dios se hizo carne. Ahí entramos ante un problema, ya no es el problema mesiánico. Con lo cual la división en el siglo III se acelera. Porque ahora ya no hay discusión. En el siglo II, un judío que estaba por ahí, por el Imperio Romano, decía, yo creo que Jesús no es el Mesías. Bien. Otro decía, creo que Jesús es bien. No pasaba nada, seguía siendo judío, hijo de madre judía. Pero la base de la Torá para el mundo judío es la no idolatría. Si estamos diciendo que un hombre es Dios, para la teología judía podía configurar idolatría. Por lo tanto, la división ya se puso más dura, se puso más profunda. Ya no estaban discutiendo entre las dos religiones Jesús es o no es Mesías. Lo que se estaba discutiendo ahora era si Jesús es o no Dios. Lo cual elevaba todavía la diferencia entre las dos comunidades. No sé si me van siguiendo. Porque la teología judía clásica, en concordancia con la teología de los ebionitas, era que el Mesías tiene que ser hombre y que tiene que morir como hombre. Por lo tanto, se volvía insalvable la cuestión de la divinización, y probablemente la cuestión de la divinización fue el elemento para que el cristianismo diga, ¿sabes qué? Ningún judío va a llegar hasta aquí, porque lo vamos a forzar mucho a que llegue hasta aquí. Mientras tengamos la discusión en el tema mesiánico, es posible que todavía se pueda unir el judaísmo y el cristianismo en un punto, pero aquí lo vamos a cortar por completo. Por lo tanto, en realidad, la divinización de Jesús, de ese humano excepcional, que es la baja cristología de la que hacíamos referencia de los ebionitas, se transforma en una divinización no cuasi total, sino total, en el caso de la iglesia copta, que son monofisitas, en el caso de la iglesia copta que dice solo es Dios y Jesús es una imagen, donde el judío ahí ya no puede dialogar si Jesús es o no el Mesías, porque la cosa se vuelve insalvable para una persona judía para llegar al tema de la divinización del Mesías. Entonces, en el siglo III se profundiza todavía más, si se quiere, la cuestión. Ahora, claro, después viene el desmadre, como lo llamo yo de alguna manera. No, pero el desmadre terrible, porque es el siglo IV. En el siglo IV ya pasan cosas rarísimas, porque aparece ya San Juan Crisóstomo diciendo sinagoga de Satanás. Pero es el desmadre, porque Jesús, el primer texto del Nuevo Testamento lo leyó en la sinagoga de Nazaret. Quiere decir que San Juan Crisóstomo está maldiciendo la sinagoga en donde Jesús leyó. Entonces ya tú dices, pero esto es de locos lo que está pasando aquí. Es decir, ya los padres de la iglesia del siglo IV y luego del V, ya no solamente, ya son antijudíos militantes, y en su antijudaísmo militante, en verdad, están yendo contra el propio Jesús. Por eso Jacques Maritain, el gran filósofo francés, va a decir, cuando hay un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. No puede existir un cristiano antijudío, porque un cristiano antijudío es irse contra la sangre del Mesías para el cristiano. Un cristiano antijudío es ir contra el pueblo que le dio al Mesías. Por lo tanto, no puede existir un cristiano antijudío. Si existe un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. Ese cristiano deja de ser cristiano, por definición. Con lo cual nos encontramos en el siglo IV de un antijudaísmo cristiano. Es decir, atacar la circuncisión, que misteriosamente, y mucha gente no lo sabe, es el año nuevo de que festejan todos vosotros. ¿Sabían esto o no? ¿Qué es el año nuevo? 8 días después de Navidad, la circuncisión de Jesús. Señores, el año nuevo cristiano es el rito de la circuncisión que el propio cristiano abandonó. Les voy a contar una anécdota que me parece sumamente interesante para que vean en la locura teológica en que nos encontramos. Me invitan a una conferencia en la ciudad de Cascante. No tienen por qué conocerla, la pueden poner en internet. Está al sur de Navarra. Es casi la frontera con Aragón. El interior de España. Y ahí va un judío
Porque claro, desde 1492 que nos habían sacado por todas partes y la gente ya no había visto un judío en la historia. Y voy a dar una conferencia. La conferencia me la va a presentar el clérigo local, lo cual está muy bien. Me organizan la conferencia en Cascante, una ciudad muy bonita, llego. Me dicen, ¿sabe que aquí había judíos? ¡Qué bien! Sí, en 1492, bueno, Navarra los expulsó en 1498, así que los dejamos 6 años más por aquí. Pero me organizaron una bonita conferencia, la verdad, increíble, gente muy amable. Y el clérigo local me invitó a la iglesia. Dije, ¿cómo no? Voy a ir a la iglesia, ¿ok? Muchos judíos ortodoxos no entran porque hay idolatrías. Yo entro porque no voy a idolatrar a nadie, voy a visitar. Por lo tanto, entro, me atiende, me siento en el despacho y me dice, ¿está cómodo? Sí, muy cómodo. Si quiere puede empezar a rezar. ¿Por qué? Porque este despacho era la antigua sinagoga de Cascante, que es el despacho ahora del clérigo local. Es decir, el cura local tiene el despacho, pero este despacho era la sinagoga. Me dice, usted ha entrado después de más de 500 años a la sinagoga de Cascante. La verdad que me emocioné. Estaba muy contento. Me dice, yo lo invito cada vez que quiera venir a rezar aquí, esta es su casa, muy bien. Yo le voy a presentar esta noche su conferencia es a las 8, pero hay misa a las 7. Y nos encantaría que nos acompañe. Dije, bueno. La verdad que no era Brooklyn eso, no había mucho movimiento, estaba todo muy tranquilo, era una ciudad muy pequeña. Dije, mira, estoy ahí, ¿qué vamos a hacer? Descansé la siesta y fui a la iglesia a la misa Entonces estaba ahí. Por supuesto, todo el mundo me miraba como una cosa rara, porque yo además quise ir con la kipá para que me identifiquen, para que no digan nada raro. Entonces fui con la kipá, me senté ahí, todo bien. Dije, bueno, vamos a hacer la misa, todos tranquilos, y luego vamos a pasar a la conferencia sobre los orígenes judíos del cristianismo, que era este tema el que iba a dar. Pero era siglo I, no siglo II. Y entonces todo el mundo preparado, ¿no? Un judío por primera vez, 500 años, está ahí en la iglesia. Y entonces dice, lectura del texto de Macabeos. Y yo digo, qué raro. Yo digo, ¿qué lectura me tocó hoy? Dije, estaba ahí en la misa, dije, ¿qué lectura habrá tocado esta semana? Porque estaba lectura, claro, ustedes saben que en la tradición judía texto de Macabeos no hay. No está el texto de Macabeos, pero en otras tradiciones cristianas sí aceptan el texto de Macabeos. Y es muy bonito. Entonces, en un momento dice el texto. Vamos a leer. Y la madre de los Macabeos y sus hijos iban a morir por la fe, por no comer los alimentos prohibidos. Decía el texto. Yo decía, alucino. Toda esta gente que come cualquier cosa está leyendo Macabeos, donde dice que la gente muere por no comer alimentos prohibidos. Yo estaba alucinando este texto judío. Es decir, yo cumplía el texto lo leían en la iglesia y yo no tengo el texto en mi canon. Era como alucinante el tema. Es decir, Macabeos no está en la tradición judía porque no está el texto. Ellos tienen el texto. Hablan de que hay que morir con tal de no comer comidas prohibidas. Todos salían después a comer jamón. El único que cumplía ese texto era yo. El único que cumplía ese texto era yo, pero no está dentro de mi canon. Por lo tanto, era como alucinógeno todo esto. Cuando salimos de ahí no sabía yo ni quién era. De repente dije, soy el único católico de esta ciudad. Entonces vino la conferencia. Vine a la conferencia y dije, ¿qué digo? Si esta gente lo lee y no lo escucha. Claro, esta gente lo lee. Es decir, esta gente ha leído Macabeos. La gente moría en el antiguo Israel en época de los Macabeos por no comer y esta gente come. Pero lo está leyendo, ¿qué leen? Pero ¿saben lo que están leyendo? Leen y no entienden. Isaías me vino. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dije Isaías. ¿Dónde estás, Isaías? ¿Está cumpliendo la palabra profética de Isaías? Dije, están leyendo y no comprenden. Cogí un taxi aquí en Cancún, el tipo era Isaías. Te lo conté. Le dije, vengo a Cancún para encontrarme con el profeta. Impresionante. Bueno, cuestión que cómo empiezo la conferencia. Me siento un poco perdido ante la situación. Me presenta muy bien el clérigo Cascante. Yo digo, estoy muy emocionado.
se ha leído en la iglesia un texto judío por el cual hay gente que dio la vida por obedecer la Torá. La gente ahí entendió lo que había leído. Lo entendió cuando yo empecé, porque yo dije, esto no me la pierdo. Me la dieron en bandeja. Y se los dije. Dije, señores, ¿qué texto leyeron en la misa? Cogí el texto de la misa para empezar la conferencia. El clérigo que estaba al lado estaba alucinando, porque tampoco se había dado cuenta. Yo no le dije nada, claro, me la reservé. En consecuencia, a lo que voy es, la cuestión es que a veces la reflexión con todo esto que estoy planteando es, ¿cómo es posible que estemos leyendo el texto sin capacidad de comprensión, sin realmente entender qué está diciendo ahí? Es decir, la cuestión central, es decir, ¿cómo es posible? Claro, vamos a tocar la Trinidad, yo puedo decir, bueno, Shema Israel, ¿no? Y va a decir, Jesús dice, Marcos 12, 28, Shema Israel. Sí, pero alguien va a decir, bueno, creemos en la Trinidad porque al final de Mateo, vayan a todos los pueblos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shlomo Pines, un investigador israelí, demostró que esos dos versículos últimos son un agregado del Concilio de Nicea. Por lo tanto, claro, cuando viene el tema de la Trinidad, tenemos ahí un problema, porque ya está canonizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos la crítica histórica o decimos que es válido? La cuestión es, entramos en el siglo III y entramos con un filósofo, con este filósofo ir terminando 15 minutos y si quieren preguntas, que se llama Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Tertuliano escribió entre el año 190 y el 200, quiere decir en la misma época que Víctor estaba sacando a los cristianos que celebraban el 14 de Nisan, la Pascua hebrea, la fecha de la Pascua hebrea. Y entonces, ¿qué dice Tertuliano? Tertuliano es el primero que en un texto, él habla de Trinitas. La palabra para Trinidad aparece en un texto de Tertuliano, de fines del siglo II, principio del siglo III. Claro, cuando se habló de la Trinidad en Pablo, cuando se habló de la Trinidad, en ninguna parte aparece, es un misterio que Jesús diga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y después nadie repita esto hasta Tertuliano. Es realmente misterioso, 200 años donde nadie habla de la Trinidad. Por lo tanto, es posible que Shlomo Pines, el investigador israelí que descubre este códex en Estambul, tenga razón cuando dice hay un códex antiguo que no aparecen los dos versículos últimos que se les atribuyen a Jesús e ir a todos los pueblos. Claro, aquí encontramos un debate, si se quiere, y es si al final iba a todos los pueblos o no iba. En la teología cristiana aparece el plan A y el plan B. Parece que en el plan A, en la primera fase, Jesús dice, no vayas a las ovejas, sino solo a las perdidas de la casa de Israel. Así que aparentemente al principio estaba totalmente... Ahora, la propia persona que está diciendo al final del texto del Evangelio, vayan a todos los pueblos y bautizad, ¿no? Esa misma persona que aparece así en el texto tiene una gran contradicción con lo que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay dos ciudades en el medio de Galilea, a pocos kilómetros de donde estaba Jesús en Cafarnaúm haciendo la prédica. Una es Tiberíades. ¿Ustedes vieron en el Nuevo Testamento que Jesús entra en Tiberíades? Yo no, nunca lo leí. Jesús jamás entró en Tiberíades. Y luego Seforis. No sé si han estado en Israel, pero Seforis era una ciudad griega. Es más, capital de la jurisdicción romana. Como Seforis era griega, absolutamente pagana, y Tiberíades en aquella época era griega, absolutamente pagana, Jesús no entra ni a Seforis ni a Tiberíades. Ahora que alguien me explique el último versículo, ir a todos los pueblos a bautizar, cuando él se negó a entrar a Seforis y Tiberíades. Es decir, en la vida histórica de Jesús, él se niega a entrar en sitios de idolatría, en ciudades donde están mayoritariamente los paganos. Y en cierto modo, si vamos a Pablo, también nos encontramos con algo parecido. ¿Por qué? Porque Pablo va a las sinagogas. Es decir, Pablo también va a las sinagogas. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, en el proceso de internacionalizar la figura de Jesús en el siglo II en adelante, se le intentó dejar los elementos que correspondían a un Jesús nacional y a un Jesús que observaba la Torá. En definitiva, en verdad, se cambió el eje de la cuestión. Si en el siglo I y en el siglo II era
¿Cuánto se observa de la Torá, gentiles y judíos? Este era el debate. En el siglo III es cuál es la fe en el Mesías como mediador con la divinidad. Y a la cuestión de la Torá, en cuanto a la observancia, ya quedaba perimida, ya se había terminado. Por lo tanto, se identificó la Torá con el judaísmo, cuando la Torá no se tiene que identificar solo con el judaísmo. La Torá y su observancia se tiene que identificar con el nacimiento de los judíos que creen en el cristianismo. Pero a partir del siglo II, lo que se hizo fue tomar como estrategia que el judaísmo era legalista. No sé si han escuchado esta frase. Que el judaísmo era legalista. Y en consecuencia vino todavía lo peor. Quedó la cuestión de la crítica a los judíos del siglo I y se la trasladó a través del tiempo. Con lo cual, muchas cuestiones que son enseñanzas de Jesús, luego en la tradición oral judía, lo que se hizo es aceptar muchas de las cuestiones que Jesús criticó en el texto del Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué tenemos luego? El judaísmo evolucionó en la parte oral y en la parte oral conectó ese judaísmo oral con enseñanzas de Jesús que están dentro de interpretación de Jesús. Les voy a dar un ejemplo de esto, que es el tema del Shabbat. Lo tienen que tener claramente. Fíjense el tema del descanso del sábado y la crítica que los fariseos le hacen frente a la observancia o no observancia de curar o no curar. Recuerdan que Jesús cura el sábado. Viene la teología cristiana y dice Jesús viola el sábado. De ninguna manera. Jesús era un observante que cuidaba del Shabbat, solamente que entendía que la interpretación era para curar a una persona en sábado. ¿Qué pasó luego en el Talmud? Que aparece que en el Talmud, en la tradición oral, dice hay que curar a un enfermo en sábado. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo Jesús en su tiempo, en su interpretación de la Torá, fue una interpretación que en muchísimos casos luego el judaísmo aceptó esa interpretación, pero que en el momento en que Jesús debatía con los fariseos no la aceptó. Claro, cuando un cristiano lee el texto del Nuevo Testamento, cree que los judíos seguimos pensando como en el siglo I, que no avanzamos, que el judío que el cristiano lee es el del siglo I, no el del siglo XXI. Como 20 siglos no se avanzó. No sé si me siguen. Por lo tanto, es un caso curioso la acusación luego que va a tener el cristianismo del legalismo. Porque en verdad en el judaísmo no va a haber legalismo, sino que va a haber interpretación de la ley. Ahora viene un caso curioso. Cuando el cristianismo se tiene que organizar, tiene que dar alguna ley. Porque cuando el cristianismo toma el poder en el Imperio Romano en el siglo IV, tiene que crear una estructura legal. Tiene que haber una ley. Tienen que decirle quién va a misa, quién va al infierno, quién va al limbo. El limbo no estaba, por ejemplo, dentro del texto. Pero también lo inventaron por las dudas, para que hay gente que esté por ahí. Entonces, saben que el limbo se anuló. Ya saben, están tranquilos. El limbo lo anuló Juan Pablo II. Así que un católico ahora ya va al infierno o al paraíso, pero al limbo no. En el mundo judío nunca hubo limbo, excepto cuando uno analiza la política. Ahí queda como en el limbo. Pero el limbo realmente no existe. Pero claro, cuando tú ves el limbo, casos curiosos. ¿Qué es el limbo en la teología? ¿De dónde está? ¿En qué texto está? Es decir, si tú te pones a pensar, en el mundo cristiano, los padres de la iglesia, que hicieron un trabajo muy parecido a muchos de los rabinos, se alejaron del texto del texto original. Se alejaron del texto original. Y nadie se tiene que sentir ofendido por alejarse del texto original. Porque si alguien se aleja del texto original y le sirve y está feliz en su vida, vaya y pase. Lo que no podemos admitir es la incoherencia de decir yo soy fiel a Dios sabiendo de que me estoy yendo del texto original. Eso es lo que no podemos admitir. Es decir, que uno puede admitir, bueno, ahora, ¿por qué motivo? Miren, cuando apareció el judaísmo de Jesús, hubo gente que estaba contenta y gente que estaba desgarrada. Pero también hubo una sola persona, un joven español de unos 30 y pico de años, no lo volví a ver más, que era una persona muy, muy entendida en teología. Yo la verdad no sé si era licenciado o doctor en teología, pero sabía muchísimo. De hecho, si busco ese material, hace años que no lo... pero lo debo tener en un archivo. Y en ese material me criticó la obra del judaísmo de Jesús tomando todos los padres de la iglesia. ¿Por qué digo curioso? Porque no pudo hacer una crítica a mi obra desde la Torá o el Nuevo Testamento. Porque lo que hubiera tenido que ser es desde el texto literal. No vino por ahí. Vino con San Ambrosio, San Agustín, San Juan Crisóstomo. Y entonces, ¿qué es lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en un texto de padres de la iglesia que tergiversan directamente el texto del Nuevo Testamento? Ya no estamos hablando ni del texto del Antiguo.
¿ok? Porque el texto del Antiguo quizás el cristianismo quiere ver al Mesías por todas partes. No, sino en el texto del Nuevo, que se tergiverse frente al Nuevo. ¿Y qué podemos encontrar? Encontramos una discusión entre los padres de la Iglesia, entre San Agustín y San Jerónimo, con respecto a la cuestión de qué pasó en el Concilio del 50. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el Concilio del 50, ustedes saben que está totalmente relacionada con un problema en Gálatas, que es cuando Pablo le dice a Pedro, tú, que cuando están los judíos te juntas a comer con los judíos y que cuando están los gentiles, ¿recuerdan esa parte o no? El problema de los alimentos. Y que le dice, tú, siendo judío, estás con los... Bueno, le recrimina que si es papa, este hombre, pobre hombre, porque la recrimina de manera violenta Pablo ahí en Gálatas. Y la recrimina como la hipocresía de Pedro, de que cuando estaban los gentiles y estaban los judíos, él se iba con los judíos a comer para mostrar que él no comía, que comía en mesas separadas. Y viene Pablo y dice, ahora comemos todos juntos, viene el reino. ¿Ok? Bueno, la cuestión esa es muy interesante, la cuestión de que en el mundo judío de aquella época los judíos no se querían sentar a comer con otros que eran gentiles porque podían comer alimentos prohibidos. Claro, yo estoy comiendo arroz y el otro está comiendo un jamón de jabugo del otro lado y yo estoy así desesperado. Entonces los judíos dividían las mesas. Queda claro, dividían las mesas. Vamos para ahí porque nos vamos a tentar. Y que los gentiles vayan para el otro lado. Esa era la división de las mesas. Caso curioso que la Iglesia Católica, en el Concilio de Elvira del año 314, va a decir que los cristianos no pueden comer con los judíos. Entonces ahora cuando me invitan a una comida en España, dice, a ver, digo yo, ¿hay cristianos aquí? Sí, están violando el Concilio de Elvira del 314. Y todos mis amigos dicen, ¿qué? Sí, todos vosotros son herejes porque están comiendo con un judío. Porque la Iglesia cristiana luego hizo lo mismo. Pero vamos al caso de lo que es la patrística. Es decir, ¿qué pasó con los padres de la Iglesia en el análisis del Nuevo Testamento? San Agustín frente a San Jerónimo. Análisis del Concilio del 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente dice San Agustín, yo encuentro que en verdad los gentiles son aceptados por la ley de Moisés. No, dice Jerónimo, de ninguna manera. De ninguna manera son aceptados por la ley de Moisés. Y hay una ley de Cristo. Dice, no puede haber ley de Moisés. Si uno analiza el texto de Concilio del 50, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y si uno ve un versículo en especial, es el versículo 21 del capítulo 15 de Hechos. Porque en capítulo 15 de Hechos, versículo 21, ¿qué dice? Que la ley que le van a dar a los gentiles va a ser por observancia de la ley de Moisés. ¿Y qué va a crear? ¿Qué van a crear los padres de la Iglesia en el siglo IV? Que hay una ley de Cristo que es diferente a la ley de Moisés. Y que la ley de Cristo y la ley de Moisés son contrapuestas. Señores, eso no es catolicismo, es marción. Es versión del Ponto. Quiere decir que el catolicismo utilizó dentro de su teología, no abandonó el Antiguo Testamento, pero utilizó las teorías de Marción para atacar al judaísmo. Es decir, lo declaró a Marción hereje solamente porque Marción, como vimos en el siglo II, no podía admitir el Antiguo Testamento dentro del canon, pero ellos empezaron, y si uno va a un católico muy antiguo y a una persona muy católica y uno habla con la persona, no por intención, sino por cómo fue la educación ancestral, muchos dicen el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del temor y el Dios del Nuevo es del amor. Es decir, el del Antiguo no te ama y te ama el del Nuevo, con lo cual es una cosa misteriosa. Quiere decir que el del Antiguo no amaba ni a Jesús, ni a José, ni a María, ni a todos los que están en el Antiguo. Una cosa misteriosa. Partieron a Dios por la mitad y quiere decir que el Dios del Antiguo, si no ama como el Dios del Nuevo, quiere decir que todos los familiares de Jesús para atrás estaban todos odiados porque no los amaba nadie. Que es el gran tema que también aparece en la teología cristiana. Cómo se salvaron los patriarcas y todos los que no habían conocido a Jesús en el Antiguo Testamento. Esta es una cosa curiosa, porque no teníamos al Mesías y parece que alguien se salvaba. O quiere decir que estamos todos condenados, desde todo el Antiguo Testamento está condenado, porque nadie conoció al Mesías.
No sé si ven todos los problemas que hay aquí. Pero los padres de la Iglesia básicamente se concentraron en un punto. ¿Cuál es un punto? Antijudaísmo militante, en el sentido de que San Juan Crisóstomo dijo en esta, y es el final de mi libro de la tesis doctoral, que no sé si Josef habrá tratado de terminar, dijo, ¿y saben por qué motivo no van a tener el Estado, dice San Juan Crisóstomo? Porque no han reconocido a Jesús como el Mesías. Ahora vino en 1948 la creación del Estado de Israel. San Juan Crisóstomo, ¿qué dijo? Mintió. Porque se creó el Estado de Israel, no hay reconocimiento del Mesías, y San Juan Crisóstomo dijo, hasta que no lo reconozcan no hay Estado. Por ese motivo, lo dijimos en algún momento en un desayuno con algunos amigos, había problemas desde el Vaticano para establecer relaciones con Israel. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que, ¿cómo iban a admitir la existencia del Estado de Israel cuando muchos padres de la Iglesia habían dicho que el judaísmo no iba a volver a tener su Estado porque no se había reconocido al Mesías? Claro que esto se puede ver al revés. Dado de que se creó el Estado de Israel, se acelera la llegada del Mesías. Es decir, se puede ver de un lado y se puede ver del otro. Pero San Juan Crisóstomo lo queda claro. Están condenados. Así que, señores, la cuestión es la siguiente, para ir terminando, dejar quizás 15 minutos para preguntas, decir lo siguiente. El siglo II es un siglo donde el cristianismo se quiso independizar del judaísmo. El precio que se pagó fueron dos. El cristianismo se alejó de la Torá y odió al pueblo de donde nació vuestro Mesías. Muchas gracias.